Bueno, nosotros ya les habíamos anticipado en el arranque del programa que hoy íbamos a hablar de alimentos, juicios de alimentos y todo lo que esté referido justamente a esta vinculación que generalmente se rompe entre las familias, pero puntualmente con el progenitor o la progenitora que queda en cierto modo excluido del hogar. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque lamentablemente son muchísimos los juicios que se tienen que llevar adelante porque te divorciás de tu familia, de tu mujer, de tu marido, pero nunca en la vida te vas a poder divorciar de los hijos. Así de simple. Y nosotros, bueno, tenemos el placer de tener con nosotros a la abogada Cecilia Ohm, que ha sido autora junto a una colega de un libro que da escuela y que ha estado recorriendo toda la provincia, bueno, justamente porque tiene todos los detalles vinculados a esto que tiene que ver ni más ni menos con tu responsabilidad como padre, como madre, que la vas a tener toda la vida. No es algo que se excluye en el momento en que vos te divorciaste de tu pareja. Cecilia Ohm, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para sacarnos algunas dudas y para hablar sobre este tema tan importante que nos llevó a la doctora Claudia Raganato y a mí a escribir sobre este tema que veíamos que existía una conflictiva y que existe una conflictiva sin fin. Sin fin, no termina nunca. Me gustaría que mostraras el libro, por supuesto, a la cámara. Este es nuestro libro. Que vamos a recordar que ahora se está reeditando. Sí, ahora ya salió la segunda tirada del libro porque se vendió toda la primera tirada en ASC, Librería Jurídica. Ahora ya está a la venta nuevamente y en breve sacamos la reedición con toda la jurisprudencia actualizada de este último año. Cecilia, primero que nada, ¿qué son los alimentos? Y nosotros en esto vamos a dar un poquito de escuela, y digo escuela porque siempre sos muy llana a la hora de hablar y me parece que absolutamente todos tenemos que comprender la importancia y la responsabilidad que vos tenés a la hora de traer un hijo al mundo. Exactamente, o sea, como te comentaba, la obligación alimentaria es una obligación derivada del parentesco primeramente. Es decir, es una obligación que existe entre parientes. Por ejemplo, si un padre adulto que no goza de jubilación, que no tiene, y que por ejemplo muchas personas adultas están enfermas y no tienen medios de vida, bueno, le puede reclamar alimentos a sus hijos, ¿cierto? Entonces eso es derivado del parentesco. Pero puntualmente yendo a lo que vos me planteabas, que son los alimentos derivados de la responsabilidad parental, una vez producida la ruptura de la pareja de los padres, ¿qué es lo que se debería hacer o qué sería lo correcto? Bueno, lo correcto sería que no hiciera falta o no fuera necesario llegar a una instancia judicial, ¿no es cierto? Porque se supone que vos traes un hijo al mundo y vos hasta los 18, entre los 18 y 21 años, hasta esa edad, que en realidad son 21 años, creo. Es hasta los 21 años. Vos tenés la obligación de darle salud, alimentos, vestimenta, educación. Bueno, son pilares para que esa persona llegue a desarrollarse. A eso es a lo que iba. El artículo 659 del Código Civil y Comercial de la Nación establece cuál es el contenido de la obligación alimentaria. El contenido de la obligación alimentaria son todos estos ítems que vos acabas de nombrar y que son hasta de sentido común. Lo que es habitación es dar una vivienda en condiciones dignas, con todos los servicios, y que el niño pueda continuar con el nivel de vida que tenía previo a la separación de los padres. Educación, o sea, lo que incluye colegio, uniforme, viajes escolares, útiles escolares, bueno, todo lo que tiene que ver con la escuela, sea pública o sea privada, porque a veces dicen, bueno, pero ¿para qué me reclamás cuota escolar si va a una escuela pública? Sí, pero requiere una cooperadora, requiere uniformes, requiere materiales para trabajar y un montón de otras cuestiones que incluyen en la cuota alimentaria. ¿No? Hasta el transporte. Claro. Bueno, el transporte, no solo para la escuela, sino el transporte, por ejemplo, para todo, para ir, para venir, las actividades extracurriculares, si las hiciera, un deporte, un idioma. Cuando el colegio no incluye idioma, generalmente los chicos van a un idioma a otra institución.
la comida propiamente dicha, el supermercado. Y bueno, después tenemos lo que es esparcimiento, que muchos como que no entienden que, bueno, esparcimiento es parte de la cuota. Sí, el niño tiene derecho a ir a los juegos, a ir al cine, a ir a un cumpleaños. La vida social, ¿no? La vida social. El esparcimiento menciona eso, a qué actividades hace él fuera de la escuela, de lo que es estudiar, de lo que son las responsabilidades, porque ellos tienen los mismos derechos que los adultos, digamos. Los adultos también salimos a comer, hacemos actividades, bueno, eso también incluye la cuota y en la parte de salud, que tiene que ver con una obra social, una prepaga, o que tenga cubierto todos los gastos y sus necesidades en salud, medicación, consultas médicas, tratamientos. En el caso de que padezca algún tipo de patología, tiene que tener todo esto cubierto, digamos. ¿Qué pasa? Pregunto porque hoy las parejas son diferentes quizá a años anteriores. Y está bueno que vos, hablábamos de la responsabilidad parental. En otro momento de la vida, las mujeres quedaban en la casa, el marido trabajaba, pero hoy no ocurre eso. Y te quería preguntar específicamente porque también hoy en muchos casos la patria potestad, de la cual se habla, no sé si es el término, es compartida. Hay niños que viven 3 días en una casa, 3 días en otra. ¿Qué pasa con la cuota alimentaria? Bueno, ¿no? el tema popularmente o como que siempre creemos, es popular que es el padre, ¿no? En este caso la figura masculina la que paga la cuota alimentaria. ¿Qué pasa en estos casos? Mira, el tema es así. Lo que vos estás diciendo es que, bueno, ya no existe más el término patria potestad porque hablaba de una autoridad paterna, claro, que objetivaba a los niños, como que eran objeto de la autoridad de los padres, y los niños son sujetos de derecho a partir de la ley 26061 y la Convención de los Derechos del Niño, y por esto la noción de responsabilidad parental. La crianza y traer un hijo al mundo, claro, como dijo Victoria, es una responsabilidad. Dentro de esta responsabilidad parental existe diferentes aspectos. Uno de estos aspectos son los alimentos. Otro es el cuidado personal, que era la anterior tenencia. Claro. Que también, tenencia, ¿a qué refiere? A una cosa, es un término que viene de los derechos reales. Es el tener una cosa. Bueno, yo no tengo la tenencia sobre mi hijo. Yo ejerzo el cuidado personal sobre mi hijo mientras tenga la menor edad. Entonces, este cuidado personal tiene diferentes modalidades. Vos tenés 3 modalidades diferentes y esto se adapta a cada familia, porque no todos tenemos la misma relación, o al momento de la ruptura tenemos las mismas posibilidades. Vos tenés un padre que es camionero y que se pasa la mayor parte del tiempo fuera de la provincia, entonces no le podés poner un cuidado personal compartido, claro, alternado, porque lo mataste, porque simplemente no lo va a poder cumplir. Entonces, vos tenés un cuidado unilateral, que es lo más parecido a la anterior tenencia, que es cuando el niño vive con un progenitor y el otro sería más el padre visitante, digamos. Claro. El que lo lleva martes, jueves y sábado a los juegos, a la plaza, a comer una hamburguesa McDonald's y lo devuelve. No diga marcas. Perdón. Perdón, tenés razón. Es mi falta de experiencia. Bueno, la cuestión ya fue. Ahora hamburguesas para todos. Entonces, después tenés el cuidado personal compartido, que es cuando las tareas de cuidado se comparten o se distribuyen entre los padres, que es lo que vos acabas de decir, que es lo que por suerte sucede en muchas familias actualmente, y que tiene 2 modalidades, el alternado y el indistinto. El indistinto es cuando el nene o la nena tiene su domicilio principal en la casa de uno de los padres, o sea, pasa la mayor parte del tiempo ahí. Y se va 3 días, qué sé yo, martes, jueves y sábado, a dormir a lo del otro progenitor, pero tiene su domicilio principal, todas sus cosas, y pasa la mayor parte del tiempo y la mayor cantidad de tareas de cuidado las ejerce uno de los progenitores. Y después tenés el alternado, que el chico pasa periodos equivalentes de tiempo con cada uno de los progenitores. Supongamos una semana entera y una semana entera, 15 días y 15 días. Entonces tiene 2 casas con todas sus pertenencias y se pasa un periodo de tiempo en uno de corrido y un periodo de tiempo de corrido en el otro, o puede ser que no sea de corrido, pero digo, es equivalente. ¿Qué relación tiene esto con los alimentos? Que ahí va tu pregunta. Bien, depende el artículo 660 del Código Civil y Comercial de la Nación y el 666 habla del cuidado personal y del valor económico que hay que atribuirle a las tareas de cuidado.
Entonces, por ejemplo, a pesar de que hoy existen estos cuidados compartidos, hay que aclarar esto también, y de que por suerte muchos padres están siendo protagonistas de la crianza de sus hijos. Sí, ha cambiado muchísimo eso. Sí, lamentablemente. En los últimos 25 años. Sí, muchísimo, por suerte, porque eso permite que la mujer pueda desarrollarse, pueda salir a trabajar, pueda tener sus ingresos y pueda tener independencia o libertad financiera o ir hacia ese camino, porque nos cuesta mucho más insertarnos a las mujeres madres en el mundo laboral y en cargos de jerarquía que a un hombre que tiene hijos. Esa es una realidad, porque saben que estamos más expuestas a licencias, que estamos más expuestas a otro tipo de problemas, si te enfermó el chico, lo que pasó, bueno, tenemos otras circunstancias que nos diferencian por nuestro rol materno, que el hombre por ahí no las tiene, pero bueno, ese es otro tema de análisis para otro momento. Pero fuera de esto, lamentablemente, la mayoría de los casos que llegan a los tribunales son los de la familia típica donde la madre, el nene se queda con la madre y es el progenitor el que debe pasar la cuota alimentaria o el que no está pagando la cuota alimentaria. Entonces, esa es la mayoría. Si bien existen todas estas nuevas configuraciones y modelos familiares, brindamos y aplaudimos esta situación y bregamos porque existan más padres protagonistas de la crianza de sus hijos, sigue existiendo esta tendencia del incumplimiento alimentario paterno en los tribunales. Entonces, por eso generalmente, viste que ya no hemos charlado, Victoria, por ahí caemos en la generalidad de decir, bueno, cuando la madre reclama al padre o de como fuere, pero es porque es la regla, digamos, general que se sigue dando. Y algo que hay que aclarar, el cuidado compartido no significa que no hay cuota alimentaria. La regla general es que por más que tengamos un cuidado compartido y pasemos periodos equivalentes de tiempo, si los ingresos de ambas partes no son equivalentes, el que tiene ingresos mayores debe pasar una cuota alimentaria al otro, porque la finalidad es mantener un nivel de vida parecido o, no te digo similar, pero que el chico se ajuste a lo que necesita, goce de un al nivel derecho de vida también que tiene el y chico. aparte que no tenga en una casa todo, una Play, una esto, una, y en el otro domicilio que no tenga nada, ni siquiera directivo, no puedo decir marca, que ni siquiera McDonald's cable. Sí, ya me dijeron que es auspiciante de la radio, bien, no hay problema. Perfecto. Claro, ni siquiera cable, nada. Entonces, claro, para equiparar el nivel de vida, porque si no, también, ¿qué pasa? El niño es niño. Sí, y se quiere ir al otro lugar. ¿Entendés? Entonces, esas son cuestiones que a veces se utilizan como de chicana para tener, decir, bueno, pero si se quiere quedar conmigo, entonces me tenés que pasar más cuota porque tiene más tiempo conmigo. ¿Me entendés? Para ir focalizándonos, que no, porque son muchos los temas y corto el tiempo. Sí. Hablamos de los alimentos cuando la persona no se hace cargo, se pueden reclamar a los abuelos. Y ahí es una legislación que no todos los países la tienen, nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos, nosotros tenemos con el Código Civil y Comercial que se modificó y que entró en vigencia en el año 2015, se reguló la obligación subsidiaria de los abuelos. Cuando una persona reclama alimentos, puede hacerlo contra el progenitor o progenitora obligado, de manera, obviamente, es el obligado principal, y en la misma demanda o en el mismo momento se puede iniciar acción contra los abuelos. Cuando el juez dicte sentencia, va a dictar sentencia obligando primeramente al padre, porque es el obligado principal. Bien. Y en caso de que éste incumpla, se activa la obligación subsidiaria de los abuelos. Bien. Cuando se demandó solamente al progenitor, para poder demandar a los abuelos, tengo que probar, digamos, de alguna manera en el expediente que existió una gran dificultad o una imposibilidad de poder lograr el cumplimiento por parte del padre. Bien. No es que así sin más puedo ir. Bien. Porque tenemos un obligado principal
que siempre es el padre o la madre. Bien. Y algo que también nos preguntan, y de hecho me ha llegado un mensaje, con el tema de los chicos discapacitados. Una persona con discapacidad se supone que tiene esa discapacidad para toda la vida. Estamos hablando puntualmente de alguna enfermedad que es crónica. En este caso, ¿no se termina la obligación cuando cumplen los 21 años? Vos hablas de los hijos con discapacidad. Exacto. Cuando un hijo tiene discapacidad, son los alimentos, no se terminan, pero se deben reclamar. Porque la obligación alimentaria cesa ipso iure, es decir, de pleno derecho, a los 21 años. A los 18, si el progenitor obligado puede probar en el expediente que el hijo ya es independiente, porque hay muchos chicos que a los 18 años ya trabajan, tienen sus ingresos, y hay muchos que hasta familia tienen. Claro. Y ya conviven aparte con su propia familia. Bueno, en ese caso ya no se le lo prueba y no pasa más alimento. ¿Por qué? Porque el hijo ya no necesita eso. Ya tiene su propia subsistencia. Entonces, en ese caso cesaría a los 18, pero si no cesa a los 21. ¿Cuándo sigue la cuota? Los alimentos del hijo que se capacita, que son los alimentos que van de los 21 a los 25. Como la obra social, digamos. Claro, la obra social, el transporte, la comida, menos el esparcimiento, te diría, que es darle lo necesario para vivir que a él le permita poder estudiar. ¿Qué se debe probar en estos casos? Que el chico, que el joven ya, porque ya no hablamos de un chico, que el joven estudia una carrera universitaria que le impide, por el horario de cursado y por las tareas que le implica esa carrera, como una carrera, no sé, como medicina, ponele que tiene horarios de cursado, horarios de práctica, que tienen que estar casi todo el día en la facultad, les impide poder tener un trabajo remunerado. Entonces, en ese caso se extiende hasta los 25, pero hay que también probar que es alumno regular, porque no es tampoco me inscribo en la facultad y me paso 5 años sin rendir una materia. Ajá, tenés que probar el avance con el certificado de alumno regular, de las materias que rendiste y demás. O sea, no es todo tan sencillo así decir, me inscribo y ya. Y en el caso del hijo con discapacidad que alcanza los 21 años, hay que pedir los alimentos por enfermedad del hijo, que continúen los alimentos a raíz de la situación que tienen y que pueden ser, que deben ser de por vida, porque es una patología que tiene. Y en estos casos también se debe, si necesita algún tipo de otra asistencia, bueno, supongo que también se puede, que no tiene que ver con esto de los alimentos, pero también tienen la pensión por discapacidad y todos los beneficios que trae la discapacidad. No, y todo esto, bueno, quién la cobra y quién no. En estos casos se inicia un proceso por determinación de capacidad y en ese proceso se designa una persona de apoyo que era el anterior curador. Hoy quedó la figura del curador solamente para los casos extremos, cuando la persona ya no puede darse a entender por ningún tipo de medio. Y en ese caso, esa es la persona que va a estar autorizada por el juez para cobrar la pensión y administrarla. Bien. Ceci, tenemos que despedirte. Siempre nos queda chico el tiempo. Siempre. Y sobre todo cuando van llegando consultas. ¿Este libro es para los profesionales o todos podemos acceder a él? El libro está destinado... Mostralo, por favor. Lo volvemos a mostrar. Acá. El libro está destinado a los abogados que quieran llevar juicios de alimentos, porque es un libro muy práctico, es un libro que es de fácil lectura, tiene modelos de demanda, tiene toda la jurisprudencia actualizada de las cámaras de apelaciones de Mendoza, está destinado a los estudiantes de Derecho y como es un libro, como les dije, de fácil lectura, si una persona se encuentra atravesando una situación de estas y quiere tomar conocimiento, también lo puede adquirir y puede comprender la temática fácilmente. Cecilia, nos consulta. Más allá de que es necesario para iniciar un proceso de alimentos y para estar correctamente asesorado el patrocinio letrado de un abogado de la matrícula. Totalmente, pero te podés desburrar bastante en este sentido. Y nos consultan, ¿hay alimentos para la esposa o el esposo una vez que
que Sí, se los alimentos de los excónyuges. Y alimentos para, o sea, no solamente de los padres hacia los hijos, sino viceversa, de los hijos a los padres. Sí. ¿Se puede reclamar? Sí, se puede reclamar. Obviamente que siempre los parámetros para reclamar la obligación alimentaria son dos. En las necesidades del alimentado, los recursos del alimentante. En el caso de la obligación alimentaria de los parientes son otros parámetros, porque vos tenés muchos parientes. Entonces tenés que ver a cuál de tus parientes, tenés muchos hijos, tenés que ver a cuál de los hijos le reclamás. Entonces si paga uno de ellos, después le puede repetir a los demás lo que ha pagado. Es más complejo de explicar. Es mucho más complicado, me Es parece. más complejo de explicar, pero existe la posibilidad, sí se puede reclamar. En el caso de las parejas, una vez que se divorció, sí, no. Sí se puede reclamar, pero es para situaciones muy puntuales. ¿Cómo qué? Por ejemplo, los alimentos por enfermedad, cuando sea una enfermedad que sea preexistente a la separación. Entonces, en esos casos sí se puede, porque rige el principio de solidaridad familiar. Básicamente es por eso, esa sería, digamos, la causa de la obligación. Y los alimentos que eran los denominados en el Código de Vélez alimentos de toda necesidad, que es cuando la persona, por el principio de solidaridad familiar, no le queda lo mínimo para vivir, no tiene nada para subsistir, entonces se les da un alimento restringido, digamos, para darle el empujón para que pueda salir. Pero hoy existen otros institutos, como el de la compensación económica, que bueno, si querés lo hablamos en otro momento, que tiene más que ver con el divorcio en sí, el tema de la liquidación de los bienes, ver cómo están inscriptos y demás, para ver en qué situación queda cada uno de los cónyuges. Pero sí existe la posibilidad de reclamarlo, es más restringida y se tienen que probar determinadas circunstancias. No sé si a vos te deben haber quedado miles de preguntas igual que a mí, pero concretamente en Mendoza, ¿qué porcentaje de juicios hay justamente reclamando alimentos hacia los padres varones o hacia las madres mujeres? No, mira, yo porcentajes no tengo, eso lo tiene la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, habría que solicitárselos a ellos en todo caso, pero sí te puedo hablar de que el 90% de los reclamos es de la mujer hacia el hombre. O sea, son los padres los que no pasan alimentos. Claro, dada esa configuración familiar de esa familia que llegó a juicio. Por eso te digo, es muy particular. Yo no me animaría a decir son los padres los que no pasan alimentos, porque no siempre es así. Y hay millones de casos, o sea, en derecho de familia hay tantos casos como tantas familias, pero como es una problemática generalizada y que tenemos que caer en estos estándares de decir, bueno, el progenitor es el hombre el que no paga, pero yo no soy muy partidaria de generalizar o hablar de esto, yo creo que de los casos judicializados. Y es más, rescato y conozco muchos padres sumamente responsables y que por ahí es la otra parte la que no está haciendo. Entonces, no me gusta generalizar porque se pueden herir susceptibilidades y porque no concuerda con la realidad, pero sí existe una realidad que la mayoría de los incumplimientos alimentarios judicializados, la demanda la inicia la madre contra el padre. Cecilia, un placer, como siempre hemos hablado en otras oportunidades, acá puntualmente en este programa, la primera vez. Pero bueno, nos encantó que vinieras. No, por favor, muchas gracias, me encantó venir y bueno, cuando quieran seguimos charlando sobre estos temas. A medida que lleguen consultas, inmediatamente te llamamos. Por supuesto, muchas gracias y bueno, que tengan lindo fin de semana, está buenísimo el programa. Bueno, muchas gracias a vos, buen sábado. Gracias. Cecilia Ohm, toda una especialista y por supuesto autora de este libro que tiene que ver con los juicios de alimentos en Mendoza.